Hola, soy Mara Biogea y he convencido a la Tierra para que nos cuente su historia. Hoy nos hablará de cómo apareció la vida en ella, hace más de 4.000 millones de años, en el Eón Ádico. Hola, soy la Tierra. No sé mucho de la vida en otros planetas. Te hablo de la vida que vive en mí. Está hecha de células. Hay seres vivos que están hechos de una sola célula, como las bacterias, y otros de muchas. Tú, por ejemplo, tienes unos 30 billones de ellas. Un 30 seguido de 12 ceros. Las células están hechas de moléculas, que a su vez están formadas de átomos unidos mediante enlace. Las moléculas están en continuo cambio, reaccionando unas con otras. Esta es una animación bastante realista de lo que verías si se amontara mucho el interior de una célula vegetal. Ves cómo las moléculas interaccionan entre sí. Es un mundo complejo, con una actividad frenética. Pero la vida es más que eso. ¿Qué más? Pues tiene que ser capaz de perdurar en el tiempo por sí misma, de poder capturar el alimento que necesita y formar las moléculas de las que está hecha, que lo que llamáis metabolismo, y además tiene que dejar descendientes, la reproducción. Metabolismo y reproducción son los dos conceptos que definen la vida. Pues vamos con ello. La primera pregunta es ¿cuándo? Las formas de vida más antiguas encontradas son los fósiles de hace 3.500 millones de años. Son formas muy evolucionadas, complejísimas, similares a las actuales bacterias. No pueden ser las primeras. Hay evidencias más antiguas, los que llamáis fósiles químicos, rocas que contienen una proporción concreta de diferentes tipos de carbono, una proporción tal que indica la presencia de procesos vitales. Estas rocas se han encontrado en Groenlandia y tienen una antigüedad de 3.850 millones de años. Lo lógico es pensar que la vida debió empezar mucho antes, hace más de 4.000 millones, en el Ádico. De esta forma habría tenido más tiempo para llegar a ser tan compleja hace 3.500. Vale, vamos con algo más difícil. ¿Cómo? Pues si la vida está hecha de células, que a su vez están hechas de moléculas, que a su vez están hechas de átomos, tendría que empezar explicándote cómo se formaron los átomos. Pero yo no lo puedo contar. No se formaron en mí. Se formaron en estrellas, en supernovas, en fenómenos astronómicos que se produjeron antes de que yo naciera. Sí puedo hablar de la creación de moléculas. Aparecieron en la formación del sistema solar y durante mi nacimiento. Te lo cuento en los episodios 1 y 2 de esta serie. Durante estos eventos se formaron moléculas como ves en la imagen: dióxido de carbono, agua, nitrógeno molecular o silicio. Moléculas muy sencillas que llamáis inorgánicas, hechas de la unión de unos pocos átomos, que si te fijas suelen contener oxígeno. Las bolitas aquí representadas en rojo. Y es que en mi superficie hay mucho oxígeno. Las células de las que estás hecho contienen agua y CO2, pero además tienen moléculas que solo están en los seres vivos, moléculas que llamáis orgánicas. Son más complejas que las inorgánicas, tienen carbono e hidrógeno y ahora solo se forman dentro de los seres vivos. Todas las moléculas son muy pequeñas, no se ven a simple vista, pero si hicieras zoom en un terrón de azúcar, verías que está hecho de estas moléculas, azúcares. Y ya sabes que no hay minas ni ríos de azúcar. El azúcar se extrae de plantas, de seres vivos. De la misma forma, aumentando el tamaño, podrías ver las moléculas que forman el aceite, los ácidos grasos. Haciendo zoom para ver los componentes más simples de los filetes, se verían aminoácidos. Y en cualquier célula de cualquier ser vivo hay nucleótidos, los constituyentes de los ácidos nucleicos, por ejemplo, del ADN. Pues vamos con el cómo se pasó de moléculas inorgánicas a orgánicas. Te cuento primero cómo lo hacen ahora las células. Este esquema es una representación simplificada del metabolismo celular, de las reacciones entre moléculas que ocurren dentro de una célula. Algunas de estas reacciones, aquí representadas, no
no te asustes, no te las voy a explicar, se dan para formar moléculas orgánicas. Contrariamente a lo que mucha gente cree, el metabolismo no solo se refiere a perder o a ganar peso. El metabolismo es lo que se hace para coger sustancias de fuera y convertirlas en uno mismo. Evidentemente, en el origen de la vida, el metabolismo tuvo que ser mucho más sencillo que el de ahora, pero sí parece que se establecieron algunas secuencias de reacciones químicas, donde A se transforma en B en C y así hasta que se llegaba a la formación de la molécula orgánica deseada. Pues bien, para pasar de inorgánico a orgánico y explicado muy simplificadamente, se debieron suceder una serie de reacciones encadenadas y además se necesitó una fuente de energía, hidrógenos y enzimas, un tipo de proteínas que se encargan de controlar las reacciones químicas. Obtener energía a hidrógeno fue relativamente fácil en el origen de la vida, pero las enzimas no. Son moléculas orgánicas complejas. Para formarlas se necesita de las células. Luego, como en el origen de la vida no había células, estos pasos tuvieron que hacerse sin ellas. ¿Pero se puede? Sí. Se han encontrado aminoácidos y nucleótidos en el espacio y en meteoritos que han impactado contra mí. Además, son bastantes los laboratorios que han llegado a formar moléculas orgánicas sin la compleja maquinaria que tienen las células. En el laboratorio se reproducen en condiciones similares a las que se cree que había en mí hace más de 4.000 millones de años. Y ahí está el problema, en que se cree, que no se sabe con seguridad. Los investigadores hacen sus experimentos en función de cómo creen que fue el lugar en el que apareció la vida, pero por ahora no hay acuerdo sobre cuál era, no está claro el dónde. Se habla de cráteres de impacto de meteoritos, de zonas volcánicas, de zonas de marea y de uno de los lugares que parece ser el más aceptado, las fumarolas blancas. Estas son las fumarolas negras. Las blancas son también una especie de chimeneas, pero blancas. Aquí las ves. Su interior está lleno de tubos y poros, como el interior de una esponja. El magma de las inmediaciones las calienta. Ya tenemos la fuente de energía. En estos lugares el agua del océano, esas bolitas rojas y blancas que entran, se introducen entre los minerales del fondo oceánico. Reaccionan con ellos, liberándose hidrógeno en forma de gas, las bolitas blancas que salen. Ya tenemos la fuente de hidrógeno. Se cree que en los espacios internos de las fumarolas y sobre elementos minerales, el hidrógeno habría reaccionado con derivados del CO2 formando compuestos sencillos. No hay enzimas, pero su labor la hacen los minerales. Además, en ese ambiente con mucho hidrógeno y poco oxígeno, la fabricación de moléculas orgánicas es un proceso espontáneo, al que no hay que dar energía, sino que la libera, los destellos de luz, y por lo tanto se producirían muchas de estas moléculas. La ausencia de enzimas sería compensada con la evolución química. Este proceso se da cuando hay una producción cíclica de moléculas de varios tipos sobre las que actúa la selección. Por ser más estables en ese ambiente o por otras causas, las que sean seleccionadas aumentarán su concentración y podrán desarrollar nuevas formas de interaccionar, que a su vez serán seleccionadas o no. Pero las células no están hechas de moléculas sencillas sueltas. Los azúcares suelen unirse a otros azúcares, formando largas cadenas que llamáis polisacáridos. A estas grandes moléculas se las llama macromoléculas. Obvio. La unión de aminoácidos forma las proteínas, ya hemos hablado de ellos, y los nucleótidos se agrupan para formar los ácidos nucleicos, ADN, por ejemplo. Volvamos a las fumarolas a ver cómo podría haber sido la formación en ellas de las macromoléculas. Las moléculas sencillas continuarían formando espontáneamente. Se formarían muchas y diversas, lo que permitiría que la evolución química actuara y que se seleccionaran las más adecuadas para ese ambiente. Quedarían moléculas más similares, estables, y su concentración seguiría aumentando en los poros de las fumarolas.
Es probable que las moléculas similares terminaran uniéndose entre sí y formando macromoléculas. Se ha demostrado que esto es posible. En el laboratorio se ha conseguido y se consigue producir macromoléculas sin enzimas, aunque no es fácil, y quedan problemas por resolver. En la célula hoy en día tampoco basta con formar macromoléculas, hay que producirlas cuando se necesitan y dejar de fabricarlas cuando no. Estas reacciones tienen que realizarse de una forma controlada. Os cuento cómo lo hacen ahora las células. Cuentan con el trabajo de unas moléculas que ya conocéis, las enzimas, las moléculas grandes de la animación, que cuando las moléculas pequeñas entran en ellas, las transforman en otras, salen distintas a como entraron. Son proteínas muy eficaces, son las nanomáquinas que controlan el metabolismo. ¿Y cómo se forman las enzimas? La información para hacer una proteína concreta está en el ADN. El ADN es una macromolécula formada por la unión de 4 nucleótidos, ATCG, que dependiendo del orden en que se dispongan contendrá una información u otra. Quizá lo entiendas mejor si lo comparas con el lenguaje informático. Un programa es una secuencia de ceros y unos que hace que el ordenador haga una función. Si cambias el orden de los ceros y unos, la acción será otra. Cuando la célula percibe que necesita fabricar una proteína, el ADN se abre y deja un trozo de él accesible. La información en este fragmento es utilizada para hacer otro tipo de ácido nucleico, el ARN, esta molécula lineal que ves. El siguiente paso es que se una a otros tipos de ARNs y termine formándose la proteína, aquí representada como un collar de cuentas de varios colores. Tanto el ADN como el ARN son moléculas que se copian muy fácilmente. Una molécula actúa como plantilla para hacer otra complementaria. Esto permite que la información se copie y pase de padres a hijos en el proceso de reproducción. Vale, pues recapitulamos. Las proteínas se hacen siguiendo las instrucciones del ARN, que ha copiado estas instrucciones del ADN. Siguiente pregunta. ¿Cómo fabrica la célula ADN y ARN? Aquí lo has visto. El ARN lo hace esta molécula esférica, que no es otra cosa que una enzima, una proteína. Y el ADN, pues otras enzimas. Es un círculo vicioso. Para hacer proteínas se necesita ADN y para hacer ADN proteínas. ¿Cómo lo solucionamos? La mayor parte de los investigadores están de acuerdo en que en principio de la vida no había ADN, ni las enzimas eran las nanomáquinas que controlaban todo, y que era el ARN el que hacía esas funciones. Lo hacía peor, pero lo hacía. Continuamos con cómo podría haber surgido en el ambiente de las fumarolas blancas. Nucleótidos de ARN surgidos espontáneamente se unieron también espontáneamente a otros nucleótidos y formaron cadenas de ARN. Si se formaron muchísimas de estas moléculas, es probable que hubieran aparecido ARNs con la capacidad de copiar a otros ARNs. Esto ha sido reproducido en el laboratorio con éxito, aunque los ARNs que se formaron eran pequeños. Si uno de estos ARNs copiadores copiara a otro ARN que tiene la capacidad de controlar una reacción química, por ejemplo, de facilitar el enlace entre dos moléculas, estaría facilitando el metabolismo. Si otro ARN copiador utilizara como modelo una molécula idéntica a sí mismo, se estaría duplicando, se estaría dando el paso necesario hacia la reproducción. De esta forma podría llegar a formarse un grupo muy eficaz de ARNs, unos copiadores, otros capaces de controlar reacciones químicas, y todos ellos mezclados con moléculas orgánicas e inorgánicas. Estas agrupaciones ya tienen metabolismo y reproducción. Esto es casi un ser vivo. Faltaría que este grupo de moléculas se independizara del resto. Y con eso voy ahora. En los primeros momentos estas agrupaciones se podrían haber mantenido juntas en los poros de las fumarolas donde se formaban,
pero pronto podría haber surgido una forma de compartimentar más parecido a la membrana celular que hay ahora. Os la describo. La membrana está hecha de unas moléculas que derivan de ácidos grasos y se caracterizan por tener dos partes, aquí representadas simplificadamente. Una parte que ama el agua, la esfera, y otra que la odia, los dos palitos. Supongo que lo sabes. Dentro de las células el componente más abundante es el agua y las células solo viven en ambientes acuosos. ¿Cómo separas un interior acuoso de un exterior también acuoso? ¿Cómo creas una barrera que separe agua de agua? Si se utiliza la molécula de antes, lo suyo es poner los palitos entre medias y la esfera en contacto con el agua para que no se repela con los palitos. Pero hay dos medios acuosos, el interno y el externo. La solución es fácil, se ponen dos capas de estas moléculas, de forma que quedan las esferas hacia el interior y el exterior y los palitos en medio, actuando como barrera. La formación de membranas celulares es fácilmente reproducible en el laboratorio. En la actualidad se están formadas de derivados de ácidos grasos, pero es lógico pensar que en el inicio estarían hechas con ácidos grasos. Son moléculas más sencillas de hacer, son fáciles de obtener en el laboratorio a partir de gases simples. Si los ácidos grasos son seleccionados químicamente, separados del resto de las moléculas por un proceso físico-químico, por ejemplo, por ser más ligeros, aumentarán su concentración. Cuando haya grandes concentraciones de ácidos grasos en agua, espontáneamente tenderán a formar esferas macizas, con la parte que ama el agua hacia afuera y los palitos hacia adentro. Si la concentración aumentara, las esferas macizas se unirían y formarían una superficie larga. Si un extremo de estas largas superficies tocara el otro, los extremos se unirían espontáneamente y podrían dar lugar a una esfera hueca cuyas paredes son dos capas de ácidos grasos, con las partes que aman al agua en los extremos y las que la odian en el centro, o sea, una membrana celular. Ya está. Se han creado esferas huecas que en su interior dejan una cantidad grande de agua, moléculas inorgánicas, orgánicas sencillas y ARNs, unos que controlan el metabolismo y otros la reproducción. Esto no es una célula todavía, es una protocélula. A partir de aquí, al aparecer la reproducción, ya no actúa la evolución química, actúa la evolución biológica, que es muchísimo más eficaz. Me explico. En la evolución química se parte de moléculas que aparecen al azar. Hay una diversidad de moléculas y se seleccionan las que mejor funcionan. Mientras tanto, en el ambiente seguirán apareciendo por azar moléculas nuevas, que pueden ser o no similares a las seleccionadas. En la evolución biológica se parte de moléculas que permitieron que el progenitor que las poseía sobreviviera y se reprodujera. Luego se parte de moléculas que han sido seleccionadas. Si el que hereda estas moléculas sobrevive y se reproduce, esas moléculas se volverán a copiar, y si no, no. Solo pasan a la siguiente generación las copias de las moléculas que funcionan. No se parte de cero, se parte de algo que funcionó. Creo que se entiende, pero voy a explicarlo con un ejemplo porque me parece muy importante para comprender cómo pudo haber evolucionado una vida tan compleja como la que hay. El ARN está hecho de 4 tipos de nucleótidos que representamos por las letras U, A, C y G. Imagina que un ARN con los nucleótidos colocados así tiene una ventaja muy grande, por lo que sea. Vamos a ver cómo se podría obtener esta secuencia siguiendo los pasos de la evolución química. Supón que aparece esta nueva molécula. Tiene la segunda U en la posición correcta, pero cuando se den reacciones químicas al azar que fabriquen un nuevo ácido nucleico, se empezará de cero y la secuencia podrá ser cualquiera. Por ejemplo, esta. Se ha perdido la U en la posición correcta y se ha ganado la G. Tampoco vale, no es la secuencia deseada. En la tercera ronda, más de lo mismo. Estadísticamente tendría que darse este proceso miles de veces para que saliera la secuencia correcta en un solo paso.
Vamos a hacer lo mismo, pero actuando como actúa la evolución biológica. Empezamos con la misma molécula. Como este ácido nucleico tiene un acierto, la segunda U tendrá una ventaja sobre otros seres vivos y se reproducirá más. Sus descendientes recibirán una copia que ya tiene un acierto. En la copia que pase a sus descendientes habrá errores y uno de ellos puede recibir esta combinación, que ya tiene 2 aciertos. Pues este se reproducirá todavía más. Sus descendientes ya partirán de una molécula con 2 aciertos. Se entiende que como se llega a la secuencia deseada seleccionando los aciertos, será mucho más probable llegar antes. Y pasar del mundo ARN al mundo actual con ADN y proteínas es tan complejo que probablemente nunca se habría dado con la selección química, pero se dio con la biológica. Los procesos que se dan entre el ADN, el ARN y la fabricación de proteínas están altamente regulados. Requieren de un sistema de reglas que relacionen el lenguaje de los ácidos nucleicos con el de las proteínas, lo que llamáis código genético. Se especula sobre ello, pero no hay nada concluyente que explique cómo fue. Lo que está claro es que cuando apareciera un sistema para producir proteínas con la información almacenada en los ácidos nucleicos, este sistema se vería favorecido por la selección natural, ya que las proteínas son mejores para controlar reacciones químicas y los ácidos nucleicos para almacenar información. Se supone que lo último en aparecer fue el ADN. Este paso no es tan difícil químicamente y cuando se diera sería seleccionado, porque el ADN es más estable y más fácil de copiar que el ARN. En el momento en que hubo una esfera con una membrana de ácidos grasos que englobaba moléculas orgánicas capaces de obtener moléculas del entorno y transformarlas en sí misma, metabolismo, capaces de sacar copias con su información y pasárselas a sus descendientes, reproducción, y que todo esto surgiera de la colaboración entre ADN, ARN y proteínas, en ese momento se forma una célula, aparece la vida. Y con eso doy por terminado el episodio, aunque seguiré contándote cómo vivían estas primeras células en el siguiente capítulo. Recapitulando, hace más de 4.000 millones de años aparecen las primeras moléculas orgánicas sencillas. Surgen por evolución química, en unas condiciones ambientales diferentes a las actuales. Aparece el metabolismo. Determinadas moléculas se forman siguiendo una sucesión ordenada de reacciones. Las moléculas simples se agrupan en macromoléculas. Las macromoléculas se agrupan en protocélulas, esferas de ácidos grasos que contienen ARNs diversos, unos implicados en el metabolismo y otros en la reproducción. Aparecen las primeras células, esferas de derivados de ácidos grasos donde las proteínas controlan directamente el metabolismo. El ADN almacena la información y dirige la reproducción, y el ARN queda de intermediario. Ya termino. Habréis notado que a lo largo de todo el episodio abundan los podría ser, sería probable, se especula. Hay más incertidumbres que certezas. Queda claro que hay mucho por descubrir sobre cómo se originó la vida en mí. Gracias.